El Señor, como siempre, entregando lo que Él quiere que su iglesia oiga, sepa, informe. Los regalos que le llevaron que los sabios le llevaron al niño, ¿cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. Son unos regalos como poco común para un niño, ¿verdad? Para el nacimiento de un niño. ¿Ustedes le llevarían oro? Bueno, dependiendo. ¿Le llevarían incienso? ¿Le llevarían mirra? Esos son regalos con propósitos, regalos proféticos incluso. Entonces, el Señor precioso preparó todo para el nacimiento de nuestros hijos. Pero hoy vamos a tener un pequeño síntesis, resumen de lo que fue el antesala del nacimiento del Señor a través de estos tres. Dice uno y dice la gente que tres sabios, pero eso también es un mito, que eso lo vamos a aprender. Me gustaría que leyeran Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí dice la palabra magos, porque esa traducción que se hizo del hebreo, tradujeron del latín y del hebreo. Y esa palabra era magoi, que significa mago, que significa hechicero. Pero esa no fue la traducción real que el hebreo o que Dios dejó escrito. Esa palabra es en hebreo ahakamim. ¿Y qué significa sabios? Realmente eso eran ellos, unos sabios que vinieron del oriente. Entonces, dice que nació, ¿dónde nació? Según ese versículo, en Belén de Judea. Ok, ¿por qué nació en Belén de Judea? Porque eso estaba escrito. En Miqueas 5:2 dice que de Belén, una de las más pequeñas, bueno, que de ahí nacería el Salvador. Y también porque él era de la familia de David y David era de Belén. ¿En qué tiempo? En los días del rey Herodes. En la Biblia se nombra varios Herodes. Y este que está mencionando ahí, que estaba en el tiempo cuando nació Jesús, era Herodes el Grande. No grande porque era gran cosa, grande porque él era un hombre malvado, era demasiado malo. Imagínense ustedes, él era un asesino y él mató a su suegra y mató a sus hijos también. Y fue tanto así que él dejó una orden escrita que cuando a él le estuvieran enterrando, que fueran y mataran a las personas más importantes de Jerusalén. ¿Saben por qué? Para que la gente llorara, porque él sabía que por él nadie iba a llorar. Imagínense la paranoia y la locura de ese tal Herodes y que el Grande. Entonces imagínense. Bueno, ¿qué pasa cuando estaba por suceder ese evento del nacimiento del rey? El Señor movió a esos hombres de allá del oriente. Como dije ahorita, ellos no eran magos y tampoco eran reyes. Le decían así por el dinero que tenían, la cantidad de dinero y la autoridad que tenían allá en ese lugar de donde ellos eran. Ellos eran sabios. Y tampoco dice la Biblia que eran tres. La gente dice que son tres, ¿saben por qué? Porque llevaron tres regalos. Se habla de oro, incienso y mirra, entonces creían que llevó uno en una cosa, uno otro y otro. Pues eso es un mito también. Se sabe en la historia que cuando los sabios viajaban, ellos iban 12 o más de 12. Ellos se cuidaban porque ellos eran personas adineradas y ellos no iban solos. Y tres, mucho menos para el regalo que llevaban y para lo tanto que viajaron. Ellos venían del oriente, específicamente de Persia. Era el lugar de donde ellos vinieron. Fueron guiados por una estrella porque ellos eran astrónomos, no astrólogos. Eso los hemos enseñado antes, ¿verdad? La diferencia entre astronomía y astrología. Astrología, eso lo usa el diablo.
que si el horóscopo, que si lectura de las estrellas para ver que si qué te va a pasar, qué vas a tener, qué no vas a tener, esa locura. La astronomía es el estudio de las cosas, los sucesos celestiales, de las cosas del cielo. Cuando dice la Biblia en Génesis de que hizo las dos grandes lumbreras como señales, eso no es solamente señal de que uno era para la noche y otro era para el día. Se habla de señales porque en el cielo se muestran señales que Dios permite para las cosas que van a suceder y están sucediendo y que han sucedido. Como siempre he dicho, el cielo es como un lienzo. ¿Saben qué es un lienzo, verdad? Donde los pintores plasman el cielo es como un lienzo para Dios donde Él dibuja, pone todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Todo eso no es casualidad ni son cosas de nadie las puede hacer. Que si los eclipses, que si la luna de sangre, que si la alineación de los planetas, todo eso Dios tiene un porqué. Y los astrónomos lo saben. Nosotros a veces nos enteramos porque leemos, pero no porque lo sabemos. De hecho, esa cuestión de que ellos fueron guiados por una estrella es porque eran astrónomos. Por eso Dios usó lo que ellos conocían, lo que ellos sabían. La astronomía les ayudó a saber que en ese tiempo Dios, ¿saben lo que hizo para que se hiciera esa estrella que llamamos estrella de Belén? Se alinearon 3 planetas y ellos emanaban una luz, que esa luz formaba una estrella. Y esa estrella fue la que guió a los sabios. Cosas de ese tipo de sucesos de esa historia que no sabíamos, ¿verdad? Muchos no conocían datos como estos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo estudia las estrellas. No todo el mundo Dios lo puede usar para cosas extraordinarias porque no tienen conocimiento. Dios te usa y te ayuda con el conocimiento que tú tengas para las cosas que Él quiere que hagas. Entonces, ellos estudiaban todos los eventos del cielo, o sea, escrutaban el cielo. Porque sabía que Dios usa eso, lo que dije, el cielo como un lienzo de Él. Astronómicamente, Dios permitió la alineación de esos 3 planetas que ya le dije. Ok, y además guiados por el Espíritu Santo, ellos iniciaron el viaje porque sabían por las profecías del Antiguo Testamento que justo en Belén de Judea iba a nacer el rey. Y la distancia que había entre Oriente, Persia y Belén de Judea, ¿ustedes saben cuántos días se llevó el viaje de ellos? No tienen idea. 83 días duró el viaje. En camello, no en autobús, no en avión, no en carrito, no en moto. Yo creo que camello es más cómodo que en una moto. Entonces, que lo digan los motorizados también. Si no se han montado en camello, no van a saber la diferencia. Ajá, entonces, 83 días duró el viaje. En nuestro calendario, como 3 meses, ¿verdad? Más o menos. Ok. ¿Y saben cuántos kilómetros eran? 1,600 kilómetros. O sea, más de 1,000 millas fue ese recorrido. Entonces, el niño seguramente no estaba en el pesebre, seguramente no estaba. Y nosotros vemos que también nos enseñan eso, porque ¿cómo ponen el pesebre? Ponen el pesebre y los 3 reyes, 3, porque creen que son 3, y ponen a los reyes. Eso ahí con ese pesebre están diciendo mentiras, porque no fue así tampoco. Imagínense, todo el tiempo que ellos duraron, como 3 meses. Además de que cuando el Señor se los anunció a ellos, ya el hecho estaba sucediendo. Ellos tuvieron un tiempo allí en ese establo cuando pasó el censo, que por el motivo por el que ellos fueron a Belén, y luego se fueron. Entonces, ¿qué dice el versículo Mateo 2:11? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Dónde estaba? En la casa, no estaban en el pesebre. Y eso está ahí, que no hay que buscar tanto para saber eso. Sin embargo, ponen a los sabios
llevándole los regalos en un pesebre al niño. Entonces ahí vemos que la palabra es la que nos revela la verdad de todo, de la historia y de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, bueno, ahí tienen datos nuevos para que en Navidad ustedes sepan más la verdad certera de qué y cómo y por qué estamos celebrando lo que celebramos, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que no fue otra evidencia de que no fue en el pesebre, que ese es el versículo que vamos a leer ahorita, el de Mateo 2:16, que por eso Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén de Judea. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años hasta que habían en Belén y en todos sus alrededores. Imagínense la matanza tan horrible que hubo. Ningún Herodes de ese tiempo había hecho tal cosa. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Jerusalén. Imagínense las familias, las madres de esos niños. Bueno, ¿por qué? Porque él se vio burlado, porque ellos no volvieron a pasar como él les dijo, que volvieran a pasar por allá y que dígame dónde está el niño cuando lo encuentre, que yo también voy a adorarle. ¿Ves? Entonces él hizo un cálculo y dijo, tiene que tener entre 0 a 2 años. Y mandó a matar a todos esos niños de dos años. Ajá. ¿Y por qué a él no lo mataron? Porque, bueno, Dios se le reveló a José en sueño y le dijo que se fueran a Egipto, para que se fueran de allí, y Dios los salvó de esa manera. Los sabios fueron figuras misteriosas, fascinantes en la historia del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos tuvieron que atravesar diferentes condiciones climáticas extremas en sus diferentes días, y les tocó cruzar desiertos arenosos de Arabia, frío intenso durante la noche, sequía porque atravesaron varias estaciones, pasaron por caminos rocosos, peligros naturales y humanos, porque la gente sabía que ellos tenían mucha plata, ¿verdad? Y ahí podían haber asaltantes. De hecho, en la Biblia vemos una historia de que asaltaron a unas personas por ahí. Pasaron zonas montañosas del Líbano, valles, oasis de Jordania, las diferentes ciudades que también tuvieron que pasar desde Persia, y todos los lugares que ellos pasaron, las regiones, o como uno dice, si yo voy para Caracas, ¿cuántos estados tengo que pasar? Bueno, uno dice, Maracay, Aragua y Miranda, creo que más, ¿verdad? Más nada. Pero en ese lugar, mira todo lo que ellos pasaron. Desde Persia pasaron por Damasco, Petra, río Éufrates, el Jordán, Yemen, Egipto, Palestina, hasta llegar a Jerusalén. Imaginen esa travesía, las diferentes culturas de vida de cada lugar. Claro, ellos no se quedaban, pero tuvieron que pasar por allí y vivir precisamente la consecuencia del clima de esos lugares. Ajá. La Biblia no habla de las condiciones físicas de esos sabios, pero tenemos que imaginarnos que ellos, en ese viaje tan largo y atravesando tantas estaciones, lo más seguro es que se pudieron haber resfriado, uno no sabe, o alguna situación de mala digestión, porque tenían que comer lo que había en cada región también. Entonces, a lo mejor llevaron previsión, pero no creo que hasta 83 días porque se les hubiese dañado, ¿verdad? Entonces, además, el agotamiento por estar tanto tiempo montado en un camello. Seguramente ellos se bajaban un rato, caminaban, llevando los camellos, se volvían a montar, seguramente. Pero nada les hizo devolverse, ni nada les hizo desistir del propósito que ellos tenían. El propósito que ellos tenían, ellos mismos se lo dijeron a Herodes. Vamos a buscar Mateo otra vez. Vamos a estar solamente en Mateo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarle. Él les dijo a Herodes a que ellos habían ido allá. Entonces,
¿Por qué es tan importante saber todos estos acontecimientos con respecto a los sabios? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos deja una gran enseñanza a través de la vida de ellos y de la travesía que hicieron para conocer y adorar al rey de los judíos que había nacido. Y con la simbología de los regalos que le llevaron, que fue oro, incienso y mirra, reconociendo su realeza, su divinidad y su sacrificio que él iba a hacer por nosotros, por la humanidad. Y nos enseña acerca de la búsqueda sincera de Dios, la adoración genuina y la humildad para reconocer al verdadero rey. Tenemos que tener un corazón humilde para nosotros saber de que hay alguien superior a nosotros, muy, pero muy superior a nosotros, en todos los sentidos. Entonces, la llegada de ellos muestra fe y disposición para adorar. El estatus y la riqueza que tenían ellos no les impidió adorar al rey. Porque personas que tienen estatus aquí en la tierra les cuesta adorar o reconocer a otro que sea superior a ellos. De hecho, les cuesta creer o afirmar que haya alguien superior a ellos. Entonces, ellos no lo tuvieron. Incluso fueron llevados y guiados por una estrella que para otros pudiera ser una cosa loca también. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo tú vas a ser guiado por una estrella? Es como que yo esta noche me ponga, voy a ver hacia dónde se dirige ella y me voy a ir para allá. Ahí sí estaría loca porque yo no soy astrónoma, ¿verdad? Y porque Dios a mí no me ha dado esa orden, a ellos se las dio. La Biblia no dice cómo Dios le habló a los sabios, pero sabemos de que ahí hubo una comunicación y les dijo, sigan a esta estrella. ¿Por qué? Como dije antes, él les habló de lo que ellos conocían. La estrella de Belén fue el medio que usó Dios para guiar a los sabios para que entregaran en adoración unos regalos al rey que había nacido. Así como hoy nosotros, como la estrella fue un canal para que guiara a los magos, nosotros somos un canal para guiar a la gente a ese rey. Si nosotros no hablamos, no decimos, estamos como que si los reyes hubiesen recibido esa orden y deciden no ir. No, hombre, ese viaje tan largo, quién sabe en el camino que hay, qué va a pasar. Y hubiesen desistido no ir. Nosotros tenemos que tener la misma responsabilidad y compromiso y amor que tuvieron los magos, los reyes, los sabios, como los quieran llamar, para adorar al rey, para ir a entregarle lo que él el Señor les había mandado. Entonces, si los reyes no hubiesen encontrado o no hubiesen seguido a la estrella, no hubiesen llegado. Si las personas no escuchan de nosotros el mensaje de salvación, tampoco van a llegar, tampoco van a creer. Quizás nosotros somos la última persona o la última oportunidad que tenga alguien que no es cristiano de escuchar el evangelio. Uno no lo sabe. Entonces, tenemos esa responsabilidad de que la gente escuche y sepa de quién nació, por qué nació y por qué creemos y le adoramos y le amamos tanto. Ellos no sabían a dónde los llevaría la estrella. A pesar de todo, ellos, como dije antes, ellos no retrocedieron porque confiaban en la fidelidad de Dios, en los propósitos de Dios. La llegada de ellos a Jerusalén conmocionó a toda Jerusalén y a él mismo. Vamos a ver qué dice Mateo 2:2 otra vez. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Imagínense esa cantidad, por eso es que sabemos que no eran 3 también. Esa cantidad de sabios que llegaron vestidos, imaginen la vestidura de esas personas. En esos tremendos camellos, me imagino forrados con cosas porque ellos también los cuidaban a sus animales del frío y del calor, ¿verdad? Entonces, cuando llegó esa cosa, imagínense que aquí a Buenaventura, aquí a Los Guayos, a la plaza, ¿qué harían? La gente se turba, unos se emocionan, otros se asustan, otros lo rechazan, otros van corriendo y lo quieren tocar, lo quieren hablar, ¿verdad?
Bueno, estaba turbada, emocionada la gente. Y más Herodes se turbó. ¿Por qué? Ya vemos lo paranoico que era él con respecto al poder. Y al escuchar, el rey de los judíos ha nacido. Naguará, él dijo, ¿qué es esto? O sea, a mí no me van a venir a jurungar mi cueva. A mí no me van a venir a tocar mi terreno. ¿Qué es eso? Y fue lo que hizo, lo horrible que hizo. Como no le importaba nada, sino a él, mandó a matar a toditos los que pudieran haber sido ese rey que ellos estaban diciendo. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Belén? Bueno, ya dije antes, porque estaba en la profecía. Pero eso era una ciudad de poca importancia. Era pequeñita, era humilde. Como la ciudad de nacimiento de su hijo, él escogió eso. Como siempre, Dios desafiando las expectativas humanas, ¿verdad? Que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Imagínense. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Imagínense, aquí dice un lugar humilde y de poca importancia. ¿Qué dice allí? Pequeña entre las naciones. Ese era un lugar chiquitico, ¿verdad? Pues Dios sabe lo que hace y el por qué lo hizo. Entonces, nuestra vida cristiana debe ir acompañada de acción, no solo de conocimiento. No, yo me leí la Biblia completa, está terminando el año y ya yo voy por capítulo 14 de Apocalipsis, leyendo la Biblia en un año. Eso está bello, eso está correcto. De hecho, a nosotros cuando nos casamos, el pastor que nos casó nos regaló una Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia en un año. Esa tiene una manera de leerla que no comienza con Génesis, comienza allí con un sistema que ellos hicieron. Total que uno le llega a leer casi hasta 3 capítulos de 3 libros diferentes por día. Y cuando termina el 31 de diciembre, hemos leído la Biblia en un año. Eso es bello, eso es bonito y se los recomiendo. Ahí, esas Biblias las venden, pero no, también hay planes que aparecen en la misma Biblia, te dan planes y usted lo va a ir marcando y cuando termine el año no tiene que esperar el 1 de enero. Si uno empieza el 30 de agosto, usted va a terminar a leerlo el 30 de agosto del año que viene. Si comenzamos a leerlo el 14 de diciembre, vamos a terminar de leer la Biblia el 14 de diciembre del año que viene. Pero bien leída, que cualquier cosa que te nombren, tú sabes que la leíste. Quizás no te vas a aprender todas las cuestiones, pero sí vas a tener un conocimiento que nadie te va a poder decir. En la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esos refranes locos que dice la Biblia. Usted va a decir con toda seguridad, eso no lo dice la Biblia. No lo dice porque la leí toda y ahí no dice eso. Y es una real bendición, ¿verdad? Tener ese conocimiento. Ok. Pero dice que nuestra vida debe ir acompañada de acción, no solamente que sepamos todo, porque si solamente leemos y conocemos, entonces nos vamos a poner obesos espiritualmente porque no damos, no hacemos, no entregamos la cuestión. Entonces, nuestra vida debe ir acompañada de acción, como ellos eran conocidos, eran hombres profesionales, eran hombres que tenían mucha sabiduría, por eso eran sabios, y ellos, el Señor los llamó a algo, porque ellos no solamente fueron a adorar, ellos tenían también la obediencia a flor de piel, y por eso hicieron todo ese sacrificio. Como dice Santiago 1:22, que no seamos solamente oidores, sino que también tenemos que ser hacedores de la palabra. Tampoco podemos manipular las escrituras para nuestro interés, como hizo Herodes. En lugar de someternos a la soberanía divina, él mintió diciendo que le avisaran dónde iban a ser el rey para ir a adorarle. ¿Eso era verdad? Sabemos que no, le estaba manipulando eso. No podemos usar la palabra ni la iglesia para asuntos personales porque
así como Herodes fracasó, así uno fracasa también. Ante los planes de Dios es imposible manipular la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, no, yo voy a la iglesia porque ahí está la chica que me gusta, o el chico que me gusta, o está la señora que me compra siempre, o está el hermano que trae cosas y regala, qué sé yo. Entonces, Dios conoce el corazón de nosotros y sabe por qué todos ustedes y yo estamos acá. Porque vinimos como esos reyes fueron hasta allá, vinimos para adorar al Rey. La obediencia en nuestra vida de fe es esencial para lograr los objetivos. Los sabios nos enseñan que la disposición de adorar a Dios no es algo emocional, es una determinación. No es algo que yo digo hoy, ahora hoy siento que quiero servir, que quiero dar, que quiero hacer. Y mañana mañana no quiero ni ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero. O sea, eso no es una vida de cristiano, ¿verdad? Porque imagínense que Cristo hubiese sido emocional. Hoy voy a la tierra y voy a morir por ello. Y cuando se está acercando el tiempo, no, ya no quiero. Váyame, ¿ustedes qué hacen? Porque yo no. Imagínense. Gloria al Señor, ¿verdad? Que más bien nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, la disposición y el amor que Él tuvo con nosotros, para Él también, como los magos, hacer ese sacrificio que hizo por nosotros. Ellos fueron a adorar a ese niño, pero claro, ellos sabían que no era solamente el niño, que ahí era el Rey, ahí estaba el Salvador. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud de adoración al Señor. Si hay humildad, como la tuvieron ellos, siendo ellos lo que eran, si somos genuinos, si en verdad Dios ve verdadera adoración en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver por qué le llevaron esos regalos. Oro. ¿Qué significa el oro? ¿Qué representa el oro? Riqueza, realeza, ¿verdad? Pureza. Ok. El oro es el regalo digno de un rey. Simboliza la realeza. Con el oro señalan que él tiene la autoridad suprema como el rey de reyes, no solo de Israel, sino también que gobernará para siempre. Y nos recuerda que Él tiene toda la majestad y debemos reconocerlo y ponerlo en el lugar más alto de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entregarle al Rey. Nuestra vida como si fuera oro, reconociendo su grandeza, su poder, su soberanía, su gobierno, porque un rey manda. Un rey gobierna, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser como ese oro para él. El incienso, yo quise buscarlo, pero los que vi por ahí no eran reales y yo quería algo de verdad. ¿Han olido el incienso? Sí, bueno, a mí no me agrada mucho el olor del incienso, pero el incienso tiene una connotación cultural, espiritual demasiado hermosa. Señala la divinidad de Jesús. Por eso le llevaron incienso. Se usaba en los cultos y en la adoración a Dios como un aroma fragante. También se reconoce como nuestras oraciones a Dios, llenas de adoración, exaltación y sinceridad de corazón. El incienso nos recuerda que Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Por eso nuestra vida debe estar impregnada como el incienso con nuestras oraciones. Saben que como la divinidad de Jesús la representa el incienso representa nuestras oraciones. Si nosotros oramos, estamos como prendiéndole ese incienso a Él y eso es bello. Mis hermanos, cada vez que usted inclina la cabeza para orar o se arrodilla ante el Rey, usted como que se agarrara y encendiera ese incienso. Y qué rico debe sentir Dios. Imaginen en este momento el nombre de ese perfume que a ustedes les gusta demasiado. Deben tener. A mí me gusta uno muchísimo que es de café. Me gusta todo lo que parezca madera, café, ese olor. A todos no, a mí sí. A ustedes, ¿cuál les gusta? Alex, él usaba uno que se llamaba Obsession. Eso era demasiado delicioso, ese perfume. No sé, ustedes deben tener el nombre de ese perfume. Bueno, ¿saben qué? Las oraciones tienen un nombre de perfume y es incienso para Dios, que Él no huele
humanamente como nosotros, ¿verdad? Él entiende el aroma del incienso, él lo entiende. Entonces, qué bello cuando nosotros oramos, como les dije, es como si estuviesen prendiendo una llama de esa rama de incienso para el Señor. Ajá. El otro regalo fue la mirra. Otro regalo poco común, un regalo muy poco que ustedes no le llevarían a un niño, porque era también como un perfume. Pero ¿saben qué? Se usaba tanto como perfume, no como perfume, lo usaban en un perfume para complementar un aroma. La mirra como tal no era un perfume, la mirra era como que un ingrediente, es la palabra, químico de un perfume para que tuviese un olor espectacular. Pero realmente la mirra la utilizaban para embalsamar. ¿Qué estaban diciendo los reyes, esos sabios, al llegarle algo que es para embalsamar? O sea, estábamos celebrando el nacimiento y ellos le regalaron algo que es para embalsamar. Qué duro, a lo mejor para José y María, que ellos entendían en lo que significaba. Era un regalo profético porque representaba el sacrificio de amor de Jesús por nosotros. Eso era lo que ellos estaban diciendo con la mirra. Marcaba la vida de sufrimiento por amor que pagaría Jesús por nosotros, con un alto precio por nuestra salvación. Por eso debemos vivir una vida de agradecimiento, porque Jesús no solo vino a vivir, sino a morir por los pecados de nosotros. Entonces, esos tres regalos tenían una gran enseñanza, una presentación, una representación, una simbología increíble. Estos tres regalos señalan la grandeza, el oro, la divinidad, el incienso, y la mirra, el amor por nosotros. El oro, su realeza y autoridad. El incienso, su divinidad, que Él es Dios. Y mirra, su sacrificio por nosotros. Ahora, ¿qué pasaría si Dios te llamara a ti a cumplir una misión tan extraordinaria como le entregó a estos sabios? ¿Qué pasaría si Dios, acá, olvídense de los demás, piensa que te lo están diciendo a ti exclusivamente? ¿Qué harías si Dios te dice, tienes que ir a tal lugar que ni siquiera uno se imagina dónde es, porque ellos no sabían dónde quedaba Belén de Judea, nunca habían ido, y a llevar un regalo? Entonces, ¿qué harían ustedes? Ok, está difícil pensar la respuesta de eso. ¿Saben por qué? Porque a veces Dios nos está llamando, estando nosotros a pocos metros de Buenaventura o del lugar donde vivimos, muy pocos están más lejos, y resulta que creemos que no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tenido el llamado por el grupo de venir a servir o de salir a evangelizar, de asistir los miércoles a la oración, a los grupos de discipulado en casa, al servicio dominical? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese llamado y decimos, no podemos, no tengo, no voy a pagar pasaje, si pago hoy no pago el domingo, tengo frío, tengo sueño, como dicen por ahí, me salió catarata en las uñas? O sea, tantas cosas que pudiéramos poner como objeción, que los magos tenían muchísimos mil más motivos para haber dicho que no, ¿sí o no? Tenían muchos por qué para decir que no. Y sin embargo cumplieron el objetivo, y ellos no eran dioses, humanos como nosotros, que tuvieron que seguramente apercibirse y prepararse para poder ir a entregarle la adoración con esos regalos al rey que había nacido. Entonces, nosotros tenemos más excusas que deseos de adorarle, lamentablemente. Que si va a llover, que si está haciendo mucho sol, que no hay nadie que me dé la cola, que no tengo ropa, que ya yo me puse eso la semana pasada, que no puedo, que tengo que lavar.
que voy a aprovechar de que me van a traer el gas hoy, que me van a cortar la luz si no hago tal cosa, que seguramente esta noche se va la luz y entonces si no hago el desayuno y el almuerzo y la cena de una vez, no comemos mañana. Realmente que es triste que esas cosas pasen y que nuestra adoración esté sujeta a nuestras condiciones de vida. Eso es bastante lamentable. La obediencia es nuestra mejor adoración. El mejor regalo para este rey que dejó su trono y venir a morir por ti y por mí es vivir dándole a él su lugar, dándole a él el honor como rey que es, y para cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a la tierra. Eso es el regalo que nosotros le pudiéramos entregar a él si nos tocara ir y llevarle al Señor un regalo para no un momento, no hasta que se acabe, como un dulce, como un perfume, como algo, una ropa, unos zapatos que un día se va a acabar o ya no nos va a servir. No, algo que se renueve todos los días. El regalo de nuestro corazón, la adoración genuina, la intención, el interés. El interés nos mueve a hacer o no hacer las cosas. Si yo tengo interés para que a mí me den algo que yo quiero, mire, no duermo, hago vigilia, me voy, estoy de primerita. ¿Cuántas personas no amanecían en esas colas de las gasolinas para poder? ¿Cuántas? No les importaba. ¿Por qué? Porque tenían un interés, echar gasolina. Haciendo cola frente a llueva o no, haga frío o no, hayan un sector peligroso cerca o no, lo hacen porque tienen un interés. Nosotros deberíamos de tener ese interés vivo, prendido todos los días de que Cristo, por Él, nosotros hagamos todo, que no se compara con los sacrificios que hicieron los sabios, para nada. Si usted dijera, bueno, yo hago algo parecido a los de los reyes, dígame una sola de lo que hicieron los reyes. Viajar esa cantidad de tiempo, soportar todo lo que soportaron. No les importó, no tuvieron miedo, no les importó lo que estaban dejando, porque esa es otra cosa. Y voy a dejar al perro, y voy a dejar al gato, pobrecito, ¿y cómo va a comer? Y voy a dejar a mi mamá, a mi papá, al niño. Dios es primero y Él, cuando yo me importo por Él, Él se va a encargar de mis cosas. Él va a proveer para que a mi casa no le falte nada. Pero yo tengo que mostrar ese interés, ese amor, eso que mostraron los reyes. Entonces, vamos a buscar un momentico Isaías 55, 8 y 9 y vamos a ver qué nos dice con respecto a lo que estamos diciendo. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Eso lo dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que sus pensamientos. Qué bello lo que Dios nos está diciendo. O sea, si sus pensamientos no son como los míos, ¿verdad? Porque son más altos. Entonces yo no puedo dudar en entregar lo que tengo que entregar, en hacer lo que tengo que hacer, en ir a donde tengo que ir por Él, porque Él tiene pensamientos más altos que lo que yo pueda tener para yo hacer o no hacer lo que Él me está pidiendo. Si Él te está diciendo algo, no lo dudes. Vas a ver la gran bendición que hay detrás de la obediencia. Cuando no obedecemos, hermanos, pasan cosas catastrófica. Entonces tenemos que ser obedientes, porque detrás de la bendición, de la obediencia hay bendición, y detrás de la desobediencia hay maldición. No esa maldición de que la gente maldice, maldición de que vienen cosas malas, de que no va a suceder lo que creemos, sino algo malo, algo feo. No podemos creer que la voluntad de Dios o los planes de Dios son menores que los míos. Mi voluntad, mi propósito, mi interés debe estar puesto en las manos de Él. Así como los reyes, como los sabios, dejaron su vida, su amor, su casa, sus familias, dejaron todo
por ir solamente. Eso fue el único propósito. Ellos no dijeron, voy a entregarte esto, ahora dime qué nos vas a dar. No, Señor, a entregar al rey. Y ellos, imagínense, ahí la Biblia no habla más. De hecho, esto no lo habla ni en los 4 evangelios, que casi siempre aparece lo mismo. No está ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, este acontecimiento de la visita de los magos. Solamente en Mateo y en el capítulo 2. No habla más. ¿Y qué pasa? Ahí no nos dice qué pasó después con los sabios, pero imagínense la bendición que tuvieron esas personas, esos personajes en su vida futura, en su camino. Los sabios siguieron la señal que Dios les dio, que es la estrella para llegar, y luego obedecieron. Cuando en sueños les dijo que se fueran por otro camino para que no les avisaran nada a Herodes. Eso está en Mateo 2:12. Dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, 2 veces ellos cumplieron lo que Dios les dijo. La primera, sigan la estrella. Y después en sueño les dijo, no vuelvan por donde vinieron, váyanse por allá. Y lo hicieron. Hermanos, la bendición de la obediencia trae riqueza, trae bendición, trae amor, trae familia. Los que la están pidiendo y necesitando, piden prosperidad espiritual, no solamente económica, piden salud y tienen salud. La obediencia transforma la vida. Entonces, cuando vemos que algo no nos sale de ahí, no salimos de esa situación, años, meses sufriendo algo, piensa en qué estoy desobedeciendo, que no salgo de esta situación. Hermanos, háganlo. A nosotros nos pasó, a nosotros nos sucedió. Dios nos sacó de aquí, de Valencia, donde estamos, en Parque Residencial Flor Amarilla. Nos pasó por desobediencia. Pedimos prestado y Dios nos había dicho que no, y nos agarró una abogado, fue la que hizo el préstamo, 3 años pagando al abogado y nunca habíamos abonado nada al capital, puro a los intereses. 3 años, ¿saben qué? Ya habíamos pagado 3 veces la deuda, 3 veces la habíamos pagado y no terminamos. Tuvo que hablar con, sí, todos, debíamos todo. Hablamos con otro pastor, un pastor abogado, y nos dijo, se tienen que ir de la jurisdicción de Carabobo, porque ella no los va a dejar en paz. Conozco a ese abogado y ella, nadie se le queda debiendo. Bueno, decidimos que nos íbamos para Nirgua, donde estaba nuestra familia, y nos fuimos para allá, un pueblito, mi hermano, una casa. No conseguíamos casa, allá en Nirgua no se alquila, ya todo el mundo tiene terrenitos y casas. Es muy difícil, ahora es que están construyendo edificios y están alquilando apartamentos, pero allá no se conseguía casa. Y tuvimos que irnos para la parte de atrás de la iglesia. Es como que aquí y entonces allá afuera y allá afuera un pedacito para estar. Eso, los salones que utilizaban para la clase dominical de los niños, que eran 2, nada más dividido por una pared, estaban así juntos, ahí vivimos 11 años, vivimos ahí. Estábamos pagando la desobediencia que nosotros tuvimos. Pero Dios quería, Dios te exprime. ¿Cómo sacan el aceite de oliva? Exprimiendo las aceitunas. Dios nos estaba exprimiendo para que nosotros pudiéramos lograr el aceite de oliva que estamos teniendo hoy día. Pero tuvimos que pasar ese apretado, tuvimos que pasarlo. Pero gloria a Dios, todo lo que uno vive sirve para bien. Bueno, estando nosotros allá en Nirgua, el Señor nos revolvió todo eso, luego nos abrazó nuevamente cuando vio la actitud y que ya habíamos pedido perdón bastante y ya habíamos, creo que, pagado la cuota que teníamos que haber pagado. Entonces, el Señor hizo algo demasiado bello entre nosotros, nos levantó, bueno, y Dios nos levantó, y a Jordan y a Shelly, bueno, también les enseñó y les ayudó en el aprendizaje espiritual y personal. Hacíamos nuestro servicio en esos 2 cuarticos allí en la noche, nosotros 4. Y Dios hizo cosas hermosas después de eso. Un día llegó con
el documento de la compra de la casa. Él no me había dicho nada, estaba haciendo las gestiones y llegó con el documento de la compra de la casa aquí en Buenaventura. El Señor hizo como quiso después que uno confiesa, se arrepiente y cambia las cosas. Así hace el Señor. Entonces se los recomiendo. Cuando uno habla algo es porque uno ya ha pasado por ahí. Y hermanos, obedezcan y tráiganle al Rey lo que Él merece, porque ustedes son los únicos que van a traer, gracias, son los únicos que van a traer como los reyes ese regalo.